Representantes del sector productivo agremiados en la Unión de Gremios de la Producción UGP presentaron la estimación de superficie de siembra para los cultivos de soja, arroz y maíz, correspondiente a la campaña agrícola 2022-2023, con teledetección satelital y sistemas de información geográfica. Es el resumen de lo que fue esa zafra pasada, con más de 3,6 millones de hectáreas de soja, con cerca de 80.000 hectáreas de maíz y más de 170.000 hectáreas de arroz con riego. ¿Sí? En ese sentido, presidente, valga también la aclaración, esto ya vienen con sus datos en cuanto a producción y tras años complicados, esta zafra aumentó el nivel promedio de producción y eso también trae alivio a los productores. Sí, totalmente. El año pasado a esta altura estábamos con cerca de 1.000 kilos por hectárea en toda la superficie de soja del país, una seca tremenda que afectó muchísimo. No afectó solamente al sector productivo, afectó a toda la cadena. Nadie tenía trabajo y afectó enormemente la entrada de divisas al Estado paraguayo y mermaron también muy grandemente los impuestos que paga el sector. Entonces, a tal modo que hasta en este año la gente del gobierno y muchas personas están muy contentas con esta cosecha que fue de 2.565 kilos por hectárea promedio. Eso significa que hay movimiento otra vez, que hay trabajo y que también el Estado va a tener más recursos. Totalmente, presidente. En ese sentido, se habla de un monto total de 9.4.5 millones de toneladas, lo que es la zafra principal. ¿Esto podríamos alcanzar las 10 millones de toneladas con la safriña incluida? Eso puede ser, eso puede ser. Una vez que tengamos los datos podemos corroborar eso, pero yo creo que con la safriña que tenemos podríamos llegar a las 10 millones de toneladas. Presidente, ¿hay ya un estimativo también en cuanto a ingreso de divisas que podría generar este volumen que estamos mencionando? Y bueno, hay que hacer matemáticas de acuerdo a cuándo vendiste, porque el productor vende su producción cuando él piensa que es oportuno. Así que hay que hacer 10 millones de toneladas, ¿sí? Por, no sé, 450 dólares por tonelada. Entonces te da la entrada de divisas que significa eso para el país, ¿sí? Y tenés que ver que esto es, como vos dijiste, un alivio muy grande para el productor, porque el año pasado no cubrió sus costos. Entonces tuvo una buena safriña, ahora le salió mejor la cosecha, con eso él puede ir pagando su refinanciamiento y eso le da mucha tranquilidad al sector, ¿sí? Bueno, safriña se planta más maíz, más de 1 millón de hectáreas vamos a tener de maíz. Se planta soja también en safriña, justamente para semilla generalmente se hace eso. Y después vienen los cultivos de invierno ya, propiamente dichos, que son el trigo, 450.000 hectáreas, más o menos se tuvo el año pasado. Con eso vamos a quedar, tal vez aumentar un poquito. Y después también está el cultivo de canola, que es un cultivo de renta también, más los cultivos de cobertura. Ahí sí que tenemos avena, tenemos nabo, tenemos diferentes cultivos, incluso mezclas. Yo, por ejemplo, estoy haciendo un cultivo mezcla de 8 a 10 diferentes especies, donde hay, por ejemplo, girasol, hay crotalarias, hay avena, hay centeno, hay millet, hay diferentes cultivos que de alguna manera se complementan y sería como una ensalada, un buffet, una churrasquería para lo que es la vida del suelo. En la zafra 2022-2023 fueron sembradas 3.687.091 hectáreas de soja, 172.000 hectáreas de arroz y 80.000 hectáreas de maíz. Lo que presentamos hoy es la cobertura de 3 rubros de verano: la soja, el arroz con riego y el maíz zafra. Podemos dividir en 3 etapas el trabajo: la etapa de
relevamiento de datos, la etapa de procesamiento y bueno, la etapa de divulgación, cuya reunión, cuya presentación es justamente esta reunión es parte de esa. Bueno, en la etapa de recolección, los datos se consiguen principalmente con teledetección satelital, se usan datos de satélites de observación de la Tierra y también datos de campos relevados con GPS, principalmente muestreo de los cultivos, fotografías georreferenciadas de los cultivos que después se correlacionan en el momento de procesarlos en gabinete. El procesamiento en gabinete está a cargo de, digamos, del uso de dos herramientas bastante, digamos, de tecnología de primer nivel, que son los procesadores de imágenes satelitales, se procesa digitalmente las imágenes, y los sistemas de información geográfica más conocidos como SIG o GIS, por sus siglas en inglés. Los procesadores de imágenes satelitales sirven para cualificar y discriminar los cultivos, porque el satélite no te da esa información, ¿verdad? No sabe lo que es. Entonces el analista tiene que, utilizando diversas herramientas, tiene que procesar esa imagen y discriminarlo. Una vez discriminado, con un porcentaje de error, eso se incorpora a un sistema de información geográfico para cualificar. Y usando tabulaciones geoestadísticas, tabuladores geoestadísticos, se generan las superficies. Esas superficies se generan en tablas y finalmente eso es incorporado a sistemas de divulgación, por ejemplo, como crear cartografía, ¿verdad? Eso es para explicar que esto no es un trabajo de cartografía, ¿verdad? Porque a veces se confunde. La cartografía es una forma de presentar. Entonces, una vez que se tiene la cartografía, eso se produce también las tablas, y una vez que se tienen las tablas, se presenta un informe escrito, y eso se le presenta al envío, ¿verdad? Que convierte en información para poder distribuirla para el usuario interesado en el tema. Concretamente, entre la zafra 2021-2022 y la zafra 2022-2023, los tres cultivos tuvieron un incremento. La soja, luego de una zafra terrible, la zafra del año pasado, prácticamente el 50% tuvo de recuperación. O sea, podemos decir con estos números que se tiene ahora una zafra normal. Si generamos en función al histórico de la producción de soja en Paraguay, digamos de 40 años, 50 años atrás, generamos una regla. Podemos decir que menor de 5 millones de toneladas es una mala producción. Entre 5 millones y 10 millones, ¿verdad? O podemos alzar un poquitito, podemos poner entre 8 millones y 10 millones una buena producción. Y más de 10 millones ya es una excelente zafra. Ahora tenemos casi 10 millones, o sea, estamos casi subiendo de lo normal a lo bueno. El rinde promedio de la soja de la presente campaña es de 2.565 kilos por hectárea, con una producción total de 9.459.173 con una producción total de 9.459.133 toneladas, pudiendo alcanzar las 10 millones de toneladas con la cosecha de safriña. Los departamentos con mayor superficie de áreas sembradas son Alto Paraná, Itapúa y Canindeyú.